¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos. ¿Cómo estás, Gerardo Gil? Pues, ¿qué puedo decir? Ya se ha dicho todo. Únicamente agregaría el enorme gusto, como cada semana, de estar aquí en la Marquesina 22, acompañado, por supuesto, de un gran elenco. Sí, Jesús. No, pues muy contento. Estamos viviendo una de las épocas en donde el mejor cine llega a la cartelera, ese que llaman el mejor cine. La verdad es que son películas que son para gustos realmente exigentes, muy exquisitos. Sí, pero hay otras propuestas, Sí, claro. ¿no? Como la que nos presenta el director Robert Rodríguez. Didn't I tell you to be home before dark? I just lost track of time. Alita, you have to be responsible. You are someone very special. Situada varios siglos en el futuro, Battle Angel, la última guerrera, es una historia de esperanza y amor cargada de acción. Alita es un cyborg que fue abandonado y encontrado en un vertedero de Iron City por un cyberdoctor, quien se la lleva inconsciente a su clínica. Cuando Alita despierta, no tiene recuerdos, ni siquiera reconoce el mundo en el que se encuentra. Sin embargo, pronto Alita descubrirá que tiene habilidades de pelea extraordinarias que podrían ser utilizadas para cambiar la sórdida realidad que la rodea. It's not bad or good. That part's up to you. Bueno, primero hay que hablar un poco de las bondades de esta película. Me parece que el 3D vale la pena. El IMAX está también bastante decente. Pero cuéntanos de la historia, mi querido Jesús Chavarría. Aciertas en ese comentario y creo que no podría ser de otra manera si tomamos en cuenta que está involucrado James Cameron, Claro. quien hace mucho tiempo que ya no se preocupa tanto por las historias, sino por la cuestión tecnológica y aquí obviamente en ese sentido no hay nada que reclamarle a la película. Ahora, hay que tomar en cuenta que sin ser precisamente un clásico del anime, sino más bien una obra de culto, porque no está quizás, no es tan referida como otras piezas del cyberpunk como Akira, ¿no? Por ejemplo, o Ghost in the Shell. Es una película que tenía muchas virtudes y muchos elementos interesantes. Es cierto que se recarga mucho más en la historia romántica, en la versión original, pero las implicaciones existenciales y filosóficas que suele tener este subgénero de la ciencia ficción estaban ahí presentes. El problema de esta película es que apuesta por recargarse todavía mucho más en eso. Lo que estamos viendo es una versión que hace encajar este concepto, el concepto original del manga, que luego tuvo un par de ovas, porque solo fue adaptada al anime en 2 ovas. Tratan de hacerlo encajar dentro de lo que es el modelo de todas estas películas de romance juvenil, que llevan este tipo de argumentos a otros escenarios, pero a final de cuentas tratan de hablarle de eso al público, Como ¿no? los Juegos del Hambre, por ejemplo, Como Juegos ¿no? del Hambre, quizás entre las más afortunadas, Sí. ¿no? O Divergente, No, por que ejemplo, Divergente, ¿no? la verdad es que no le fue tan bien. pero No, bueno. exacto. Pues ahí es un poco lo que pesa dentro de esta película, que termina obviamente siendo sumamente ligera, cayendo en muchísimos convencionalismos, que de inicio presenta, bueno, la película están hablando, hay muchas incongruencias dentro de sus mismas reglas, están hablando de un futuro distópico que es terrible, ¿no? Ellos viven en un lugar de donde quieren escapar, tienen esta aspiración que nos recuerda mucho a lo que hicieron con Elysium, que obviamente quizás Sí. lo tomó de la obra original de esta película de Alita, y lo que nosotros vemos es prácticamente un mundo turístico, Sí. ¿no? Cuando tú ves este universo, los ves ahí hasta, pareciera que están caminando, paseando, realmente no concuerda con lo que ellos nos están intentando vender. Creo que ese es quizás el principal problema de esta película, que por otro lado, pues sí muestra un buen traslado en cuanto a diseño de los personajes, la extravagancia de la cuestión visual, pero termina siendo una película sumamente convencional e incluso desangelada en muchos sentidos, a pesar que se llama Battle Angel Alita. Sí, que tiene, digamos, esta forma de un poco reivindicar la figura de la mujer, pero si quieren ver una historia que vale la pena con estas características, pues entonces vayan a la Cineteca, que está ahí Los Hijos del Hombre, de Alfonso Cuarón, y que tiene que ver, Claro. tiene Que vale todos más la estos pena, elementos y que le va extraordinariamente, mi querido Gerardo. Sí, pues no, yo agregaría ya nada más muy poco de lo que ya bien se dijo acá, pues es el tono de la corrección política ahora, me llama la atención que este director quiera atraer a un público
diferente. Con esto quiero decir un público de menor edad y darle gusto hasta cierto punto Ser con diferente algunos... hacia el público que él tenía. Sí, ¿no? al público que él había cosechado durante muchos años y cae un poco en los convencionalismos que le gustan, digamos, a ese sector. Sería únicamente lo que agregaría de esta película, que bueno, pues es una opción más en la cartelera. Y pues no sé, este gran director que era como emblemático de una generación, ya anda como queriendo coquetear con otro sector. Digo, Que ha no deja de pasado. ser entretenida, ¿no? Sí, ha pasado, ha pasado. Bueno, digo, hay que recordar también, no vamos a hablar muy a fondo de esta película, pero hay que recordar que este fin de semana se estrena la versión mexicana de La boda de mi mejor amigo. Pues hay que hablar de ella, ¿no? ¿Por qué Que no? es, sí, que es dirigida por Celso García, Sí. que también ha hecho otro tipo de ¿Un remake? películas, que hace un remake, que se arriesga, que Sony vuelve a producir cine mexicano. Es Entonces un hay como, tema, en realidad sí. no hay mucho que decir de esta historia. Si viste la anterior, esta no te va a gustar demasiado, pero si no conoces esta primera versión, pues esta sí te puede Pues sí, entretener que un poco. además- Está bien hecha, prácticamente es una calca de lo que ya vimos anteriormente y ya. Como se esperaba que lo fuera y como también de algún modo, incluso en la época de oro de cine mexicano se hicieron muchos remakes. Yo mencionaba en alguno de los programas que un clásico es Escuela de Vagabundos, que es una película screwball comedy de 1938 y que la hace Rogelio A. González cuando el cine mexicano quiere hacer ya comedia citadina, ¿no? Pues sí, nada más hay que mencionar pues esta película de La boda de mi mejor amigo, Que ahí está. se estrena el 14 de febrero, ¿no? Es mexicana y bueno, pues si tienen dinero que les sobre, pues vayan a verla en pareja, ¿no? Vamos a otra película que vale muchísimo la pena, ganó la Palma de Oro, se llama Un asunto de familia. どうしたの？コロッケ食べる？それ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。誘拐である。どうしたのこれ。 Osamu y su hijo encuentran a una niña abandonada en la calle y deciden recogerla. Al principio, la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero acaba apiadándose de la pequeña cuando se da cuenta de que sus padres la maltratan. A pesar de la pobreza de la familia, que sobrevive realizando pequeños robos, sus miembros parecen ser felices hasta que un incidente revela sus secretos y pone a prueba los lazos que los unen. なんで行方不明になってから捜索願い出さなかったんですか？子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか？他に教えられることが何にもないんです。拾ったんです。捨てた人っていうのは他にいるんじゃないですか？ Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Este director que le ha ido bastante bien. Yo pensé que le iba a ir mejor en esta temporada de premios. No ha sido así, pero no deja de ser una gran película. Sin lugar a dudas, pues fíjate que una de las cosas que define mucho, no todo, pero mucho de la cinematografía de este director, sobre todo en las películas más recientes, y me refiero a partir de esta película, su antepenúltima película, que es Tras la tormenta, tiene que ver con la narrativa de los grandes excluidos de la modernidad, o sea, porque las historias que él está contando son de personajes muy complejos, con muchos matices, que en una primera instancia estos personajes son realmente luminosos. Es decir, dentro de esa ambigüedad moral que en algún momento determinado y dentro de las propias reglas que estos personajes siguen, crea personajes realmente luminosos. Pero una de las narrativas principales de sus historias, sobre todo cuando se está enfocando a un medio urbano, son los grandes excluidos de un tipo de modernidad. Y eso es lo que me llama la atención sobre todo con esta película, porque desde luego en una primera mitad el filme puede ser acogedor y sobrecogedor en la relación de los personajes que te va planteando, pero como todo buen guión, son personajes mucho más complejos que lo que tú en un primer momento puedes establecer. Creo que la película además es una crónica urbana dura hasta cierto punto y que el espectador cae en la trampa, como en mucho del cine de este director, que lo que en un principio te va planteando. Es decir, parece ser que estamos encontrando un remanso, pero realmente nos está presentando un universo mucho más complicado, porque todos los personajes de este director son muy complicados. Lo era el padre fracasado de Tras la tormenta, como también lo es el hijo, que se siente decepcionado, ¿no? por cómo es su padre y por lo fracasado que está el padre. Y aquí también esas relaciones filiales están presentes de una manera desgarradora pero real, desgarradora pero verdadera.
más allá de la capacidad que tiene este director de tocar los sentimientos, también me parece que se está convirtiendo en un gran cronista urbano, de la decepción y de las reglas propias que se tienen que seguir en un momento determinado. Sí, creo que ya mencionaste algunos temas que son muy importantes dentro de la filmografía de este director, que son justamente las relaciones filiales, ¿no? Los conflictos que tienen que ver con la falta de oportunidades. A mí particularmente la película que más me gusta es De tal padre, tal hijo, ¿no? Y luego también por ahí también se estrenó aquí en nuestro país la que ya mencionabas, ¿no? Tras la tormenta, Sí. que básicamente es la historia de un hombre que se está divorciando y que en medio está el hijo y un poco lo utiliza para tratar de recuperar su matrimonio. Todos quedan encerrados en un pequeño departamento donde empiezan a rememorar todo lo que han vivido a lo largo de estos años. Y es una historia de verdad que entrañable. Si tienen la oportunidad, echen un ojo. ¿Y cómo tiene la obsesión? Sí. Perdón, ¿cómo tiene la obsesión también este director que en momentos climáticos sí está presente en algunas de sus películas las tormentas? Para él son importantes estos momentos. Llega una tormenta y luego sabemos que va a venir La un calma. momento que va a venir, que va a ser cumbre en la historia de estos personajes. Esta película tiene escenas sobrecogedoras, conmovedoras. Jesús. Sí, no, yo creo que sin ser precisamente la mejor película de este director, ¿no? Sabemos que Coreda es capaz de entregarnos cosas mucho más intensas que esta, ¿no? Sigue siendo una película que se pone por encima del promedio de lo que llega a la cartelera. Por eso es que realmente vale la pena verla. Ahora, lo más interesante me parece que es la manera en que él explora los convencionalismos sociales, ¿no? En este caso, los modelos familiares que se pueden dar y que pueden darse en los escenarios más increíbles, de las maneras más extraordinarias, y que al mismo tiempo te pueden mostrar una enorme cantidad de matices, porque las distintas caras que ofrece en este caso son realmente sorprendentes, y es lo que hace que pases de una película que de pronto parecía simpática y entrañable a una película escabrosa y inesperada, ¿no? Entonces yo creo que vale realmente la pena verla. Sí, se plantea el director como 3 preguntas básicas, ¿no? O por lo menos yo como espectador las planteé así. ¿Qué te hace pertenecer a una familia? Sí. ¿Es la sangre? ¿Es un apellido? ¿O es la convivencia? ¿No? Y entonces en ese universo se va desarrollando esta historia que, como ya lo dijimos varias veces, no es una película entrañable, es una película que vale muchísimo la pena, y es una película que, sobre todo ahora en tiempos donde cada día las familias son un poco más disfuncionales o son diferentes, ¿no? Pues vale la pena echarle Y yo una le agregaré mirada. una pregunta más, que sería: ¿qué tan reales son los vínculos entre los personajes que te presenta? Todo el tiempo te los estás cuestionando, y cuando parece que te los estás creyendo, hay otra forma de verlos. Y yo agregaría Sí. una más por último, que tiene que ver con cómo el director hace una radiografía de uno de los pilares del amor, en este caso del amor familiar, que tiene que ver con los matices e incluso con el condimento del desengaño. Pues así es, hay mucho de qué hablar con esta película, como hay mucho de qué decir de la siguiente película. Guerra Fría llega a la cartelera y promete arrasar. Dwa serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj. Guerra Fría retrata una historia de amor apasionada entre 2 personas de diferentes orígenes y temperamentos que son fatalmente desiguales, pero cuyo destino les condena a estar juntos. La historia se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría en la década de 1950 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París. Esta es una historia de amor imposible en tiempos imposibles. Bueno, pues ahí la tenemos. Esta película se estrenó en nuestro país en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Vino el director Pavel Pawlikowski, está nominada en la categoría de Mejor Película. Y luego estuvo de en la habla muestra. no inglesa, estuvo en la muestra, y este 14 de febrero nuestros amigos de Cine Caníbal la traen a la cartelera. ¿Quién Pues, se avienta? Adelante. Sí, pues mira, yo lo que diría de la película, desde luego estamos hablando de una obra maestra, ¿no? De un opus mayor. Y luego de esto lo que comentaría es que su belleza es evidente, es decir, su cinematografía está clara en la pantalla, no tiene uno que ir a analizar como nada más del impacto que tiene la belleza cinematográfica de la película. Y eso incluye desde algunas propuestas estéticas con cierto homenaje al último tango en París, con la pareja bailando en un salón y los bancos alrededor, con el nihilismo
de los personajes, que eso me parece muy interesante, es decir, esta introspección que tienen los personajes y que a mí me parece una clara referencia a los personajes de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa. Y la película, de manera estridente, te lo enseña en la pantalla, es decir, es bella en sí misma y bueno, además es una película que te deja afortunadamente con un dejo melancólico y que te deja en algún momento determinado con más preguntas que respuestas de la relación que te está planteando la película. Estamos desde luego ante un opus mayor, pero me parece que es un opus mayor evidente. Es decir, ¿no? Es claro lo que está en pantalla, es claro. Lo que nos presenta Paweł Pawlikowski es completamente diferente o muy semejante a lo que tenía en su película anterior, pero sí son como dos gotas, yo decía la última vez que platicábamos, es una gota de agua y una gota de aceite. Esta es una película muy formal, también me parece eso. Sí, es parecida a Ida en el sentido que es otra vez blanco y negro, pero es un blanco y negro mucho más diferente, mucho más de contrastes. Y en Ida había pocos movimientos de cámara, aquí hay muchos. En Ida casi no había música, aquí la música se vuelve una parte fundamental de la historia. Y entonces en ese sentido se va desarrollando esta película que desde hace meses decíamos que también podría ser la gran contendiente de Roma. Sí, bueno, lo que pasa es que esta no contó con una campaña detrás, ¿no? Quizás que fuera tan al nivel de que la Academia se le tomara mucho más en cuenta, porque sabemos que eso es clave, aparte de los valores cinematográficos. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una película que aparentemente nos plantea una historia romántica, pero me parece que detrás de todo esto hay mucho más. Nos está proponiendo un testimonio de dolor y de tristeza ante la transgresión de la nación. Estamos hablando del amor que se corrompe hacia la patria y hacia los ideales. No es gratuito de pronto que veamos situaciones en donde manifestaciones culturales son prostituidos por cuestiones políticas. En realidad se trata de sí, una historia de amor como la han tratado de vender por todos lados, pero no solo es eso, sino de fondo tiene en realidad un encuentro con la historia, un encuentro en el cual hay un mea culpa clarísimo y que además no encuentra redención. Me parece que la película es compleja, es profunda y es evocadora, pero tiene todo este discurso que me parece que se convierte en una reflexión importante y crítica. La película tiene una potencia visual, por supuesto, que está ahí, que nos puede llevar a hablar de las composiciones en cuanto a los ejes, las cuestiones geométricas, las perspectivas y los puntos de fuga, que nos podrían recordar muchísimo a lo que sea Einstein, ¿no? Estamos hablando de lo más cercano, me parece, a una obra maestra de lo que se ha visto en los últimos años. Esta película tendría que ser obligada no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de fondo. Ahora, por otro lado, creo que la película no renuncia nunca a una vocación clara de entretenimiento. Eso se agradece. Y es una película a la que no le sobra ni le falta nada. Empieza de manera envolvente y seductora y termina donde debe terminar. Sí, es una película redonda de principio a fin, es lo que más me ha gustado este último año y pues bueno, si a alguna película le va a arrebatar el reconocimiento a Roma, es la gran pues ha de ser contendiente. esta. Creo que es la gran contendiente para Roma en cualquiera de las categorías, digamos, principales en las que está, los dos pilares, digamos, principales. Pero también creo que esta película se va a llevar alguno de esos premios. No suelo tener una bola, y además cuando lo digo así, suelo salar la película, pero... Sí. ¿No te pasó con La Cuarta Compañía? No, yo decía que no iba a ganar. La forma del agua. Pero creo que la película va a dar de qué hablar todavía. No lo dudo, yo creo que Roma ya va muy enfilada, pero también. Bueno, puede dar la sorpresa. Por supuesto. Sí. Hay que recordar que Paweł Pawlikowski no está nominado como mejor director, por ejemplo, eso llama mucho la atención. Son cosas que suceden en la academia, ¿no? Pero bueno, si hablamos también de esta, hay que hacerle justicia también a Pájaros de Verano, que también no fue totalmente ignorada y tiene también mucho que ver en ninguna la categoría. Cuestión de mercadotecnia. Pues luego, las películas que no son nominadas incluso pasan a la historia por su calidad y por no haber sido precisamente nominadas, es decir, no necesariamente carecen de eso, y valen por sí mismas. Yo de alguna manera hacía como la comparación entre Guerra Fría y Casablanca, ¿no? Que son dos películas que en su momento histórico cada una van a y pasan a la historia.
¿no? Sí, van a ser parte Totalmente. de la historia de la cinematografía mundial. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. No, al contrario, siempre es un gusto andarle por acá. Gerardo Gil. ¿Qué más puedo decir más que la pura alegría de ¿Ya están venir aquí al listos para programa? los premios Oscar? Ya estamos listos. Como Ya. Bueno, siempre. pues yo me despido, soy Julio López y antes de hacerlo, esténse listos porque estamos preparando un premio justamente de Roma rumbo a los premios Oscar y todo lo que ha sucedido alrededor de esta película y por supuesto Yalitza Aparicio es uno de los temas centrales de este que les vamos a tener preparado para un par de semanas, ya les estaremos avisando. El preview de lo que podríamos llamar el Super Bowl de los cinéfilos. Siempre lo has dicho así. En muchas implicaciones. A ver Pues ahí qué tal vamos. nos va y ya también les estaremos hablando de nuestras favoritas y de nuestras quinielas. Esperemos que le vaya muy bien a Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22.